si es sintética o natural, el tiempo de absorción, si es mono o multifilamento, ¿sí? Aquí está la materia prima, el calibre, la referencia de la sutura. Yo les mandé el catálogo de ético, pero si ustedes tienen por ahí el de Covidien, perfecto, coloquen el de Covidien, ¿sí? El tipo de aguja en milímetros, ¿sí? ¿Cuántos milímetros? Por ejemplo, 11 milímetros, ¿sí? De 3/8 de círculo, entonces es necesario que eso lo consignen aquí, en este cuadro. Y el uso en tejidos, ¿sí? Para que usted cree, que es sutura para piel, que es sutura para músculo. Podemos cerrar músculos, los rectos abdominales cuando estamos en una abdominoplastia. Un ejemplo, ¿no? Que ustedes ya no van tan allá, pero es un ejemplo. En lo que ustedes consideren, ¿sí? El uso, entonces lo van a colocar aquí, ¿sí? Y la casa médica. ¿Sí está claro? En parejas, muchachos, ¿sí? Esto es en parejas, ¿sí? Entonces, quiero que me queden... sí, dime. ¿Tiene lo mismo que Brown o es diferente casa? ¿Quién? ¿Brown? Sí. ¿Es lo mismo que quién? ¿Covidia? No, ¿O es son diferente. diferentes? Ajá. Pero si quieren, pues no nos... bueno, si ustedes consiguen a Brown, perfectamente. Pero Brown, aquí, sobre todo en Cali, pues no es tan comercial en las suturas manuales. Ustedes casi siempre han visto a Ético, ni han visto a Covidien, ¿sí? Entonces, si quieren hacerlo con Ético o Covidien, perfecto. Y si quieren hacerlo con Brown, si consiguen con Brown, pues no hay ningún problema. Gracias. Vale, Vanessa. Profe, ¿es para entregar al final de la clase? Es para entregarlo, tratar de entregarlo a final de la clase, pero si no es posible, pues me lo entregan en 8 días, ¿sí? La idea es que ustedes, que me sobre tiempo para que ustedes puedan hacer esta actividad, ¿sí? Que lo hagan aquí en la clase, ¿sí? Entonces, sí, si no terminan hoy, entonces en 8 días, pues ya lo suben a la plataforma, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, profe. ¿Vale? Bueno. Es muy sencillo, igual ustedes van a resolver guías también, yo tengo guías de quemado, o sea, cada vez que vamos a ver un tema vamos a hacer una guía, vamos a tener unos foros. Lo que era este. Profe, ¿será que se puede grabar su clase? Sí, yo no tengo problema. Bueno, muchachos, entonces vamos a hablar sobre suturas y pues específicamente pues para la especialidad de cirugía plástica, ¿sí? Ustedes han visto, sí, así sea por videos, que hay unas técnicas de suturas, ¿sí? Entonces, yo sé que algunos de ustedes ya han visto algo conmigo, ¿sí? Pero no importa, vamos a reforzar. Entonces, hay unas técnicas de sutura y los cirujanos plásticos, ¿sí? Son muy rigurosos y pero sobre todo, déjenme un momento, me quito esto. Me voy a ahogar. Ellos son muy rigurosos en sus suturas y usted sabe que el cirujano plástico que se respete, pues sutura bien, ¿cierto? Ellos tienen sus técnicas de sutura, igual que los otros cirujanos, ¿sí? Pero pues vamos a ver algunas que ustedes se pueden encontrar muy fácilmente pues, en los procedimientos, ¿sí? Hay unas técnicas que se realizan, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay una herida limpia, una herida contaminada, ¿sí? Entonces hay técnicas, por ejemplo, ustedes les va a llegar, ¿sí? Pacientes, por ejemplo, a los niños, ¿sí? Llegan mucho pacientes con mordedura de perros, ¿sí? En la cara. Entonces eso también lo van a atender ustedes. En ocasiones, no todos los cirujanos, ellos tratan de lavar siempre muy bien las heridas, ¿sí? Y hacer una muy buena sutura. Hay en ocasiones que pues no pueden hacerle una intradérmica como la que ustedes ven aquí, que es una sutura que es súper, es una sutura que se va a notar muy poco, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una cirugía infectada, entonces tienen que tomarle unos puntos simples, ¿qué? Porque muy seguramente esa herida se puede infectar, ¿sí? Entonces tiene que tener espacios de salida,
¿ya? Entonces, por eso, algunas veces van a tomar punto simple. Entonces, pero esta es una sutura intradérmica, como les dije, esta es muy usada. Hola, Brandon, tranquilo. Profe, ¿qué pena? ¿Será que puede dar permiso para grabar? Es que me parece que solicite permiso al hospedador. Pero no sé cómo darte permiso. Profe, usted tiene que hacerse dueña de la sala Ah, para así ella misma, cuando le salga el letrerito, usted le da clic, acepta, creo que es. Pero no sé si le sale en español. listo, ya me hago anfitriona. Espérate un momento. Ya me hice cargo. ¿Listo? ¿No nada? No, profe. Ya me hice cargo. Sí, no me ha salido nada aquí todavía. Entonces, sigamos, muchachos. Hay otra sutura que es continuo, ¿sí? Como ustedes ven aquí, que bloquea, ¿sí? Es una sutura que es muy utilizada en heridas de gran extensión, ¿sí? Entonces, también depende de la herida, ¿sí? Depende de lo que vayan a suturar, entonces así es, pues el cirujano siempre va a escoger su técnica, ¿sí? Como les decía, los cirujanos plásticos son muy rigurosos, ese es el sello de garantía de ellos, ¿sí? O sea, cirujano plástico que se respete, sí, sutura bien. Y cirujano plástico que trabaje con instrumentador quirúrgico, ese instrumentador también a veces sutura hasta mejor que el cirujano, ¿listo? Profe, un momentico. Ajá. ¿La puede volver un momentico la otra? Ajá. Gracias. Vale. Listo. Esta también la sutura simple, como ustedes la ven aquí, pasa de lado a lado. También, ¿sí? Es para heridas de tensión. ¿Sí? Está la sutura discontinua o sutura simple, igual, ¿sí? Entonces, cada punto es realizado independiente del siguiente. Como les decía, esta sutura simple, sutura continua simple, también es utilizada, ¿sí? En varios, dependiendo de la herida, perdón. Los puntos se van repartiendo uniformemente pues, a lo largo de la herida, es más facilidad para distribuir la tensión, favorece el drenaje de la herida, ¿sí? Entonces muchas veces también ellos ponen este tipo de herida, este tipo de sutura, perdón, cuando la herida es contaminada, ¿sí? Más facilidad para retirar los puntos, utilizadas en heridas contaminadas para drenar, lo que les decía, ¿sí? Está la sutura discontinua también, pero es un punto simple pero interno, ¿sí? A veces lo que hacen en las fascias, tratar de colocar puntos simples al lado, ¿sí? También es otra técnica, también es muy usada, ¿sí? Pero en abdomen no, ¿sí? A menos, por ejemplo, que sea un procedimiento que no tenga nada que ver con cirugía plástica, por ejemplo, cuando hacen una apendicectomía, ¿sí? De pronto, si esa apendicectomía, ese paciente ha tenido un proceso inflamatorio infeccioso, entonces necesita espacio para drenar, ¿sí? A menos que sea así, ¿sí? Entonces, como les digo, depende de los procedimientos, depende de la herida. Está la sutura discontinua, ¿sí? Pero en punto colchonero, por ejemplo, estos son colchonero horizontal, como ustedes ven aquí en el gráfico, en la imagen. Hay varias técnicas de colchonero, por ejemplo, esta técnica de colchonero vertical también, y la verdad, conozco otras más, ¿sí? Pero son técnicas. ¿Cuál es la diferencia? ¿De esta a esta? No, o sea, en cuanto
al beneficio o en cuanto al efecto, es lo mismo, simplemente que, pues me imagino, es por escuelas de los cirujanos. ¿Sí? Entonces, sí, ahora sí vamos a hablar un poquito acerca de las suturas. ¿Qué es la fuerza tensil? ¿Quién me lo quiere decir con sus propias palabras? Profe, pues es la fuerza que ejerce la sutura sobre la piel, la ¿Qué presión. más? Muy bien. Y eso se expresa también en días y en porcentajes, ¿no? Ustedes lo van a encontrar así también, ¿sí? Hay unas características ideales para la sutura, ¿sí? Se dice que con mínimo reacción tisular y sin protección al crecimiento bacteriano, capaz de resistir cuando se anuda, sin deshilacharse o cortarse, resistente al engrosamiento de los tejidos, absorbibles con mínimo radiación, ¿sí? Después de cumplir su tiempo de propósito, ¿sí? Y yo les puedo decir que hay muchas más características para elegir una muy buena sutura, ¿sí? Ustedes aquí en esta especialidad, ¿sí? Van a decir, ah, profe, sí, para piel, los cirujanos plásticos se especializan en piel y en piel vamos a suturar con esto, ¿sí? Pero, por ejemplo, a mí me pasó, yo estaba ahí en el hospital universitario, ¿sí? Y el cirujano, ¿sí? Colocó un injerto de piel, ¿sí? A un paciente quemado y era a nivel del talón, a nivel del tobillo, ¿sí? Un poquito más arriba. Ustedes saben que en esa zona, ¿sí? Se mueve mucho, entonces es necesario suturarlo. A ellos les gusta hacerlo con un monocril, ¿sí? Con una sutura absorbible, monofilamento, ¿sí? Por estas características, pero no había, o sea, en el hospital no había, entonces, ¿qué se hace? ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que ofrecer lo que haya, una sutura no con las mismas cualidades, porque no va a ser la misma ni de otra referencia, ni de otra marca, ¿sí? Como la de Covidien o como la Brown, pero pues al menos que sea una sutura absorbible. Imagínense yo que le ofrecía al cirujano. ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Qué le pude ofrecer? Si quería una sutura absorbible. En vez de un monocril. Un PS. 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 No, Un PS. no. ¿En qué, profe? Para suturar para suturar un injerto en piel. Un caldus cromado, ¿sí? Porque este se absorbe en más corto día, ¿sí? Y pues era absorbible. Lo único malo es que... Es trenzado, ¿no? Exactamente, sí, que una sutura multifilamento. Pero el cirujano pues me lo aceptó, ¿sí? Pero esas son las cosas que nosotros como instrumentadores tenemos que prever y tenemos que pues estar alerta en que si no tengo esto, pues tengo lo otro, ¿sí? Y sobre todo en los hospitales, porque en las clínicas no pasa eso. Si ustedes van a trabajar en Banaco, si van a trabajar en una clínica, pues no van a sufrir de esto. Pero cuando se trabaja en hospitales, sí se sufre por las suturas, ¿sí? Hay unas características físicas de las suturas, ¿sí? Se habla de la configuración, se habla de la capilaridad y de la capacidad de absorber los fluidos, se habla de calibre, se habla de fuerza tensil, se habla también de fuerza de tensión del nudo, de elasticidad y plasticidad y de memoria, ¿sí? Vamos a ver cada uno de estos, pues como rápidamente. En cuanto a la configuración, es la relación con el tipo de trenzado, lo que decía Brian, ¿sí? Si es monofilamento o si es multifilamento, ¿sí? La configuración hace referencia básicamente a esto, ¿sí? Hay otras suturas también que son recubiertas, ¿cierto? En cuanto a la capilaridad y la capacidad para absorber, ¿sí? Es la facilidad que la sutura, ¿sí? Permite al paso de esos fluidos absorbidos por la sutura al interior de la herida, ¿sí? Hacia el exterior. Esa es como la capilaridad, ¿sí? Es el paso, ¿sí? De esos líquidos.
Les pregunto, yo creo que ya todos lo saben, ¿qué métodos hay en cuanto a la absorción? ¿Sí? ¿Cómo se absorben? ¿Por qué medios se absorben las suturas? Por hidrólisis. Por hidrólisis. Hidrólisis. ¿Y por qué más? Por encima también, profe. Y por encima. Muy bien, y por encima, ¿sí? En cuanto a la fuerza de tensión, se habla de la cantidad de fuerza capaz de romper la sutura. Esa fuerza de tensión, muchachos, ustedes saben que a veces el cirujano aplica una tal fuerza que la rompe. Pues obviamente, si va a aplicar toda la fuerza, pues la va a romper y después le dice al instrumentador, mire, esta sutura salió mala, tiene que reportarla. Ah, está bien, ¿sí? Ustedes lo pueden reportar, pero ustedes saben que pues la fuerza no fue bien aplicada, pero si ustedes ven que una sutura le aplicaron la fuerza necesaria y se rompe, pues ustedes están en la capacidad para reportarla, ¿sí? Casi siempre en las clínicas, hospitales, en las instituciones, siempre estos fabricantes, ellos llevan unos registros, ¿sí? Entonces usted llena su registro, coloca el doctor tal, fulanito de tal, tiene que colocarle, creo que hay que pegarle el sobre, eso tiene un código, ¿cómo es que se llama, muchachos? Se me fue. Ese tiene este código, también tienen que colocarlo, ¿sí? Es muy importante, y así la casa médica pues se da cuenta en que ese lote está mal o cómo está funcionando, ¿sí? Y hacerle un seguimiento. Es importante que nosotros podamos reportar las suturas que verdaderamente pues están mal, ¿sí? Está la fuerza de tensión al nudo también, la fuerza que el hilo de la sutura puede soportar antes de romperse al ser anudado. También eso también tiene que ver mucho con esa fuerza de tensión, ¿sí? En cuanto a la elasticidad y la plasticidad, es la capacidad del hilo de mantener su forma después de haber sido estirado, ¿sí? Esto también tiene que ver un poco con la memoria. La memoria, ¿sí? Es elasticidad y la plasticidad, muchachos. Ustedes han visto sobre todo el prolene. El prolene sí que tiene memoria, ¿sí? A pesar de que usted le hacen esa tracción, a pesar de que queremos quitarle esa memoria, ellas casi siempre vuelven como a su estado natural, ¿sí? Ojo, muchachos, que hay cirujanos que les gusta que le quiten la memoria, pero hay otros cirujanos que no. Entonces, ténganlo en cuenta, ¿sí? Algunos dicen que el fabricante dice que no, pero mentira, el fabricante no dice eso, ¿sí? El fabricante dice, porque yo estaba en charlas, que se le puede quitar la memoria. ¿Sí? ¿Que va a variar en gustos? Sí, va a variar en gustos, pero entonces para que lo tengan presente. Bueno, las suturas, como ustedes ya saben, ustedes ya son muy expertos en estos conocimientos, ¿sí? Se dividen, ¿sí? Depende de su construcción, y se divide, depende de su materia prima. Depende de su construcción, si es monofilamento o multifilamento. Se dicen que las suturas monofilamentos son mejores que la multifilamento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no permiten, porque son menos... El almacenamiento de microorganismos. Ajá, y también por el paso de los tejidos, ¿sí? La sutura monofilamento hace menos daño, ¿sí? Que el monofilamento, hace un poco más de rasgado, ¿sí? En cuanto a la materia prima, ustedes ya saben que son naturales y son sintéticas. Esto es mero recorderis, ¿sí? En cuanto a las suturas absorbibles en cirugía plástica, pues depende de los procedimientos que vamos a hacer. Yo les traje todo, pero depende de los procedimientos que vamos a hacer, pues así mismo va a ser la escogencia, y depende del tipo de suturas que tenga la institución. Por ejemplo, hay instituciones donde tienen sutura para piel, no tienen prolene, sino tienen nylon. Entonces, ustedes van a trabajar con el nylon, ¿sí? Entonces, en las absorbibles ustedes se pueden encontrar con el Cadwood simple, con el Cadwood cromado, ¿sí? Con el Matson, con el Vicryl Rapid, con el Vicryl, me falta ahí un Vicryl, ahí me falta el Vicryl, que me falta el Plus, ahí me falta el Plus, muchachos. Está el Monocril, está el PDS y está el Depson, ¿sí? Profe, el Vicryl Plus es el mismo que el Vicryl Plus. Rapid. El Plus, ¿qué me faltaba? No es el mismo. No entendí. Que sí es el mismo que el Vicryl Rapid, pero no es diferente. No es el mismo. Que tiene recubrimiento. Son tres. Hay Vicryl normalito, hay Vicryl Plus y hay Vicryl Rapid, ¿sí?
El Vicryl, ¿sí? Solito con el Vicryl Plus, ellos tienen la misma tiempo de absorción, en cambio el Vicryl Rapid se absorbe más rápido que estos dos, ¿sí? Y al Vicryl Plus les gusta mucho por esa parte recubierta, ¿sí? Que hace pues que no se vaya a infectar pues las heridas. Están las suturas no absorbibles como la seda, como el acero. Aquí pues en cirugía plástica depende si vamos a hacer un colgajo osteomiocutáneo que de pronto el cirujano plástico requiera, ¿sí? Una sutura de estas pues se podría, ¿sí? Si no, pues no, ¿sí? Algodón, está el etibón, está el mercilén, el urolón, el etilón y el polipropileno, ¿sí? Entonces, en cirugía plástica, ¿sí? Yo les digo que las más usadas pueden ser el Prolene, el Monocril, ¿sí? Hay unas favoritas, pero como les digo, ustedes van a ir a una institución donde de pronto no tengan siempre estas suturas a la mano, pero entonces hay que tratar de ayudar al cirujano y el paciente pues se tiene que operar, ¿sí? Entonces, el Calgut simple, tanto el Calgut simple como el Calgut cromado, pues lo podemos utilizar para fijar injertos, ¿sí? Siempre y cuando pues si no hay monocril, ¿sí? Si no hay la sutura ideal, pues pueden tenerlo como una segunda opción, ¿sí? Ustedes saben que este Calgut, por ejemplo el Calgut simple, su tiempo de absorción completamente son 70 días, ¿sí? El Calgut cromado, su tiempo de absorción completamente son 90 días, ¿sí? Como les dije, en cirugía plástica pues nos pueden servir para fijar estos injertos. Es como un ejemplo en cómo lo podemos emplear en esta especialidad. Está el Vicryl Rapid, que es el que ustedes veían por allá. Les fascina a los cirujanos, lo utilizan para tejido celular subcutáneo, para cirugías en cara, para cirugías en antebrazo, ¿sí? Para heridas. Es muy utilizado, les gusta mucho y su tiempo de absorción es de 42 días. Es muy utilizado. Que no lo tenga la institución, listo, ustedes le pasan el Vicryl Plus o el otro Vicryl, pero si lo tiene la institución, a ellos les gusta trabajar con esta clase de material, ¿sí? Este es el otro Vicryl, ¿sí? Que se absorbe de 56 a 70 días total. Lo mismo que el Vicryl Plus, se absorbe, muchachos, ¿sí? Igualito, como les dije, es muy utilizado en esta especialidad para todos. Si vamos a hacer cirugía de cara, si vamos a hacer cirugía de mama, si vamos a hacer cirugía en abdomen, si vamos a hacer colgajos en miembros superiores, tanto en miembros inferiores, van a utilizar el Vicryl, ¿sí? Siempre. Profe, Sí, ajá. el plus es porque tiene una capa protectora, ¿cierto? Sí, de antibacterial. Ajá. De microbiano, ajá. Sí. Muy bien. Está el Monocril, que esta sutura, como les digo, es súper apetecida el día de hoy, ¿sí? Esta sutura en el mercado relativamente nueva. Cuando yo estudiaba esto no existía. Es una sutura relativamente nueva aquí, pero usted sabe que aquí nosotros somos un país tercermundista, nosotros estamos atrasaditos un poquito en la tecnología. Entonces, muy seguramente esta sutura pues ya lo tenían en otros países, ¿sí? Pero relativamente en nuestro mercado, ¿sí? No es tan vieja. Y es muy apetecida, les gusta mucho a los cirujanos. Dice que que el paciente que sutura muy bien la herida, ¿sí? Y que hace muy buena cicatrización, entonces por eso les gusta mucho este tipo de material. La utilizan también casi para todo, ¿sí? Cuando está indicado. Ustedes saben que a veces cuando hay una herida infectada, ¿sí? No se puede colocar sutura absorbible, ¿cierto? No está indicado. ¿Cierto? ¿Ustedes por qué creen? ¿Por qué creen? Profe, ¿cuándo qué dijiste? Cuando hay heridas infectadas, digamos, heridas por mordedura de perro, ¿por qué no les gusta colocar a los cirujanos sutura absorbible? Profe, pues como ya hay infección, como la... Ah, no. Pues sí, profe, porque se da infección y tras de eso empieza
pues el cuerpo a producir los líquidos para la degradación de la sutura, pues de pronto se adhiere más la infección, ¿no? Es eso. Muy bien, Brandon. Es por eso que no utilizan. Igual ustedes van a ver de todo, pues toda clase de cirujano, ¿sí? Varias técnicas con gustos diferentes, pero es por eso, ¿sí? Casi siempre no es permitido colocar una sutura absorbible cuando una herida es contaminada. ¿Listo? Tengan muy presente, ¿sí? Los tiempos. Yo en la plataforma le monté, hay 2 catálogos de ético, se los monté, ¿sí? Para que ustedes pudieran consultar. ¿Profe, está usado especialmente en qué? ¿O tiene algún uso ¿El en monocril? cirugía plástica? Sí. El monocril no, lo utilizan, ¿sabes quién hoy en día quién lo utiliza mucho? Los cirujanos pediátricos, le encantan, hasta la circuncisión lo hacen con monocril. Eso sí. Les gusta Pero mucho. yo me refiero que si no hay como un uso especial, como por ejemplo los otros que tienen para cara, para antebrazo, ¿no? ¿Qué? ¿El calibre? No, el uso. ¿Sabes cómo las otras no? Ah, ok. No, Gracias. mira que no, mira que le sirve, eso es para piel, ¿sí? Entonces, digamos, ellos pueden suturar cara con monocril y obviamente el monocril viene de 6 ceros, no tiene 7 ceros, de 6 ceros hacia arriba y, Hasta 2. y con base al calibre, entonces así mismo lo van utilizando. Si es en cara, pues es más pequeño. Si es en un abdomen, pues va a ser un poco más grande. ¿Sí? Pero les gusta mucho suturar la piel con monocril. ¿Sí? De hecho, ahora he visto suturar mucho mamas, ¿sí? Cuando se hace cirugía de mamas, tanto de aumento como de reducción, les gusta hacerlo con monocril. Y también les gusta hacer la abdominoplastia, también he visto que lo hacen con monocril, ¿sí? Usted me puede decir, ay, profe, pero la fuerza tensil, que es mejor la del Prolene, ¿sí? Pero mira que les ha funcionado y ellos, por eso, pues, ellos hacen sus estudios y hasta el día de hoy, pues, les ha funcionado bien y los pacientes cicatrizan muy bien, la verdad. Está el PDS. Ese también los pueden utilizar los cirujanos, sobre todo cuando se hace abdominoplastia, ¿sí? El PDS. Algunos cirujanos lo utilizan para hacer la aplicatura de los músculos cuando se hace abdominoplastia. No todos, algunos, ¿sí? Algunos lo hacen con otro material, pero a algunos les gusta hacerlo con PDS, ¿sí? Es por gustos también. Siempre, muchachos, cuando ustedes apenas estén conociendo al cirujano, entonces hay que preguntarle, ¿sí? Hay que preguntarle. Si a ustedes no les queda claro algo, vuelven y pregunten, ¿sí? Así pues no les guste. Está la seda se utiliza mucho. Ellos la utilizan sobre todo en cirugía plástica para los drenajes, ¿sí? Para fijar los drenajes. En este caso sería el Hemovac. La utilizan mucho también a veces para ligar vasos. Cuando hacen abdominoplastia para hacer la tracción del colgajo, la utilizan mucho también. Cuando hacen resección de tumores, los tumores se marcan. Ustedes no han visto, muchachos, que ellos marcan, ¿sí? Dependiendo la zona donde esté el tumor, ¿sí? Marcan un hilo en la zona superior del tumor, abajo le colocan hilo corto o a la derecha, si es en el canto, bueno. Sí, depende de dónde esté el tumor, pero también lo utilizan mucho para marcar las patologías. Entonces, ese es otro de nuestro insumo que tenemos que tener listo. ¿Sí? Cuando hacen tumores, y sobre todo si es cirujana plástica oncólogo, siempre les va a pedir una seda para marcar esta patología. ¿Listo? Entonces, ahí usted mira, o sea, usted no le va a pasar una seda 1, porque eso está muy grueso, ¿cierto? Una seda 1, pues yo la puedo pasar para fijar un drenaje, pero para marcar una patología, pues no, le puedo pasar una 3 ceros, una 4 ceros, ¿sí? Una más pequeña. Está el Polycot, que también se utiliza sobre todo para ligaduras. Se utiliza el Etibón, ¿sí? Este Etibón, pues, no es que sea muy usado por ellos, pero por ejemplo, yo entraba con una cirujana plástica que cuando hacía la aplicatura de los músculos, cuando hacíamos las abdominoplastia, lo hacía con Etibón.
¿sí? Entonces, como les digo, son gustos, son gustos. Puede ser que hay unos que lo hacen con Prolene, hay otros que lo hacen con PDS, o hay otros que lo hacen con Bicril, ¿sí? Pero está el cirujano que no falte, que le gusta el Etivon, que le gusta un poliéster, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Está que es el nylon, el etilón. Este nylon es muy utilizado, ¿sí? También en cirugía plástica, dependiendo si la institución donde vayan a trabajar, y lo utilizan para suturar piel, ¿sí? El polipropileno, que es el más usado, ustedes lo conocen, ¿sí? Y también se utiliza para sutura de piel. En cuanto a las agujas en cirugía plástica, ¿sí? Y como vamos a suturar piel, pues siempre el cirujano plástico, como les decía, es muy meticuloso con que la piel quede muy bien suturada. Entonces vamos a necesitar suturas, ¿sí? Con agujas cortantes, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Esta es de ese documento que les mandé. Ustedes pueden ver aquí esta referencia P1, P3, esto quiere decir que es de 11 milímetros, de 13 milímetros. Estas agujas son muy pequeñas, estas agujas en cirugía plástica son básicamente para suturar en rostro, en cara, ¿sí? Ustedes no le pueden pasar una de 19 o una PC1 que es de 24 milímetros, porque es una sutura muy grande para suturar en rostro. Ahora, si ustedes me dicen, profe, yo le voy a pasar en cuero cabelludo, un Prolene 3 ceros PS1, ¿sí? ¿Qué quiere decir que es de 24 milímetros? Sí, para cuero cabelludo sí. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la anatomía de la piel y ustedes van a ver que esa parte es mucho más gruesa, ¿sí? Pero en rostro no. En rostro ustedes siempre van a utilizar una aguja o de 11 milímetros o de 13 milímetros, ¿sí? Entonces, ustedes hacen su previo alistamiento, ¿sí? Antes de todo, y igual, si se sienten inseguros, siempre hay que preguntarle al cirujano, ¿sí? Pero para rostro, uno siempre lleva 5 ceros, 4 ceros, ¿sí? 3 ceros, tanto de Bicril como de Prolene o Monocril, ¿sí? Si es el caso. Estas referencias, tanto la P1 como la P3, la PS1, la PS2, ustedes la pueden encontrar, ¿sí? en estas suturas, ¿sí? En estas suturas de ético. Esta PS3, la verdad, no la he visto aquí. Hay unas suturas que comercialmente aquí en Colombia no las hay o no las venden, ¿sí? Este es el otro código, ¿sí? Que son cortantes, que es SC16, SC20, por ejemplo, la seda a veces viene cortante y viene con SC20 con este código, ¿sí? De 19 milímetros. Esta SC24 que es de 24 milímetros, ¿sí? Esta referencia, esta primera no, sobre todo estas tres, SC20, 24, 26, ustedes la pueden encontrar, ¿sí? En cualquier institución. Y estas son las agujas redondas que ustedes van a utilizar también aquí. ¿Por qué? Cuando hacemos por ejemplo, una abdominoplastia, pues necesitamos suturar la fascia, ¿cierto? Ese músculo. Entonces necesitamos, ¿sí? Referencias de agujas que sean ausadas o redondas, ¿sí? En este caso. Entonces, ustedes han visto en ético la CT2, la CT1, la CT, la RB1, la ACH, sobre todo, esta casi no es como muy comercial, ¿sí? La UR6, ¿sí? Pero de aquí para acá son todas las referencias que ustedes van a encontrar. Ahora, en cuanto a los círculos, ¿sí? Está un cuarto de círculo, pero en cirugía plástica lo que ustedes van a utilizar prácticamente es de medio círculo y es de 3/8 de círculo, que son las suturas que vienen. Esta viene redonda y esta viene cortante. Yo sé que eso también ustedes ya lo saben. ¿Listo? Ese es un cuadro de sutura, ¿sí? Que una vez una estudiante lo hizo, que me pareció interesante. Aquí tiene la descripción, mira, de los materiales, ¿sí? Hace una comparación con Covidien, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, para Covidien, ¿sí? El Bicril es Polisor, ¿sí? Y para Eticon es Bicril, ¿sí? Y para Brown es Afil. Eso está bien, si ustedes también algún día quieren hacerlo así, pero pues se los presento para que ustedes tengan como en relación los nombres comerciales dependiendo de la casa médica.
Ahora, yo les hice este cuadrito, ¿sí? Esas son las suturas como más usadas en cirugía plástica, digámoslo así, aunque ya les dije que pueden utilizar las demás. Está el Vicryl, está el Prolene, está el Monocril, ¿sí? Y sobre todo, estas son las referencias de las agujas cortantes, porque la redonda ustedes la tienen en la otra diapositiva y ustedes yo sé que saben un poquito al respecto, ¿sí? De pronto para ustedes es muy nuevo esta P1 y esta P3, ¿cierto? Que son agujas muy pequeñas, ¿cierto, muchachos? Sí, señora. ¿Sí? Entonces, de acuerdo en donde se vaya a hacer la cirugía, asimismo es la escogencia de las suturas. Por ejemplo, si yo voy a entrar a hacer una resección de tumor, ¿sí? De tumor en cara, ¿ustedes qué sutura? Por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, ¿quién? Por ejemplo, Ana María. Bueno, Ana María ya habló, otra persona que quiera hablar. ¿Una sutura para qué, profe? Para cara, ustedes van a hacer una resección de tumor en cara, entonces ustedes, ¿qué suturas llevarían? Es un paciente adulto. ¿Qué suturas llevarían? Alistarían, por lo menos. Profe, pues para los músculos sería un Vicryl 3.0, puede ser. Y para piel un Monocril. Pero para la cara 3 ceros. Monocril. ¿En serio como Dos ceros. uno para cara? ¿Para 2 ceros o 3 ceros. Ah, no, un Monocril. Un 4-0. 4-0. Es bueno, 3 ceros, 4 ceros. No, para la cara 5 ceros, 6 ceros, muchachos. ¿Sí? Y en cuanto a la sorbible, a los puntos en tejido celular subcutáneo, para Brian, a veces, ¿sí? Si vamos a hacer aquí en la región mandibular, se puede utilizar un 3 ceros, un Vicryl 3 ceros con cortante, pero si no se puede utilizar, si no te van a pedir un Vicryl 4 ceros. Entonces usted tiene que llevar Monocril, si es el caso, o si le van a pedir Prolene, pues Prolene va a llevar 5 ceros, va a llevar 6 ceros, va a llevar Vicryl, va a llevar 4 ceros, 5 ceros, ¿sí? Esas son las suturas que usted lleva para cada. Cualquiera de esas le va a pedir, entonces tengan a la mano, ¿sí? Eso es lo que hacemos con ustedes en práctica. Y cuando estábamos allá, sí que hacíamos, porque a veces nos metían con una cirujana plástica que es oncóloga, y sí nos colocaban a hacer resecciones de esta. Entonces yo les hacía el alistamiento, yo les decía lo del alistamiento y siempre llevábamos las mismas y ella muy seguro cualquiera de esas va a escoger, ¿sí? Entonces siempre es lo mismo, ustedes van a llegar, ¿sí? En una parte del procedimiento que ustedes ya van a listar, ustedes van a, digámoslo así, lo vamos a hacer automáticamente, ¿sí? Porque ya sabemos cuál es el orden. Ahora, si vamos a hacer una abdominoplastia, ¿sí? Que usted sabe que el abdomen son tejidos fuertes, ¿qué sutura llevaríamos, por ejemplo? Monocril, ¿cierto? Pues 6-0 solamente. Para la piel, BDS. 3-0. No, pero yo estoy hablando de cara. No, está en el abdomen. Un 3 Es ceros. que me fue la señal y no Profe, alcancé a ya sería escuchar un bien. Vicryl 3 ceros con aguja cortante para el abdominoplastia. Ajá, para el tejido celular subcutáneo, ¿sí? Y para la piel, pues utilizarían el Monocril 3 ceros, ¿sí? Y para la fascia, sí necesitamos una sutura fuerte, ¿sí? Ellos lo hacen con un Vicryl 2 ceros, ¿sí? Con una aguja grande, una aguja 7-1, ¿sí? Una aguja de 36 o de 37 milímetros. Profe, ¿puedes volver a repetir, por favor? Ah, tranquila, pero eso es un ejemplo, no se preocupen porque nosotros vamos a ver todos los procedimientos, no se preocupen, ¿sí? Es un ejemplo. Que para la piel, ellos en el abdomen, ellos pueden utilizar o un Prolene o pueden utilizar Monocril 3 ceros, ¿sí? Ahí siempre va a ser 3 ceros. Puede utilizar para el tejido celular subcutáneo un Vicryl también 3 ceros con cortante, y para esa parte de la fascia ellos van a utilizar una sutura más gruesa, que es un Vicryl 2 ceros con una aguja grande que es 7-1, o que es de 36 o de 37 milímetros, depende pues de la casa médica. ¿Sí?
¿Listo? No es difícil, la verdad, el manejo de las suturas aquí no es difícil para nada, muchachos, ¿sí? Solamente es saber escoger, ¿sí? En la zona donde vamos a trabajar y qué suturas vamos qué calibre vamos a escoger, ¿sí? Si es una zona, por ejemplo, como la cara, ya sabemos, como el párpado, ¿sí? Son estructuras delgadas, entonces pues vamos a escoger una sutura de menor calibre, ¿ya? No como un día íbamos a hacer una cirugía plástica, íbamos a hacer una resección de un tumor allá en el hospital. Le digo, bueno, ¿usted qué va a alistar? Y para celular subcutáneo, ¿usted qué va a llevar? Un Vicryl 1. ¡Oh! ¿Un Vicryl 1? No, se me va a salir el corazón. Es muy grande, muchachos. Entonces, todo es proporcional, ¿sí? A donde ustedes vayan a trabajar. ¿Listo? ¿Hasta aquí claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí? ¿Tienen pregunta? No, profe. No, profe. ¿Listo? No, profe. No, profe. Listo. Igual, si queda, igual la especialista de sutura también va a venir. Epicon también tiene una sutura, ¿sí? La verdad, yo no la he utilizado. Hay suturas mecánicas para la piel. En cirugía plástica también les gusta mucho, a algunos cirujanos plásticos les gusta, sobre todo cuando se trabaja en colgajos. Y también hay una sutura líquida, Dermabond. La verdad, yo esa nunca la he utilizado. Dicen que es muy buena, tiene una muy buena característica. Y preguntemos en COVID cuando vengan si ellos tienen sutura líquida. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, mis muchachos? No, señora. Hay un video que a mí siempre me gusta colocarles. Yo sé que la mayoría de ustedes yo se los coloqué el semestre pasado acerca de conocimientos generales de las suturas, ¿sí? Pero yo sé que no todos lo han visto. ¿Será, muchachos, que podemos recordarlo? ¿Sí? Claro, profe. Sí. ¿Vale? Listo. Soy médico cirujano. Partero egresado del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, y en este video vamos a hablar de cuando tenemos una discontinuidad de los tejidos producto de una intervención quirúrgica o de una lesión tipo cortante, debemos restablecer la continuidad de dichos tejidos. Esto para favorecer el proceso de cicatrización, y para ello lo vamos a hacer plano por plano de tejido con diversas técnicas y materiales específicos de acuerdo a las características de cada tejido. Esto conforma el último tiempo quirúrgico, la reparación. Comencemos con la definición de sutura. Sutura deriva del latín suere, que significa coser. Es la coaptación quirúrgica que se practica en los bordes de una herida con el fin de mantenerlos unidos en tanto sucede la cicatrización. Se compone de puntos y nudos. Un punto es el proceso de insertar la aguja y el hilo por cada uno de los bordes del tejido para poder aproximarlos. Y un nudo es el proceso mediante el cual aseguramos que no se suelte el punto dado por medio de varias lazadas, realizando un nudo doble instrumentado o nudo de cirujano, es decir, primera lazada doble, segunda lazada simple en el sentido opuesto a la anterior y tercera lazada simple en el mismo sentido que la primera.
Esto para darle la potencia y fricción necesarias para vencer la resistencia que ofrece un tejido. Tenemos distintos tipos de sutura que se dividen en dos grandes tipos, manuales y mecánicas. Dentro de las suturas manuales tenemos las suturas cutáneas adhesivas, los adhesivos tisulares derivados del cianocrilato y las suturas convencionales. Por otra parte, dentro de las suturas mecánicas tenemos engrapadoras, clips y otros dispositivos. Pero en este video hablaremos en concreto de las suturas convencionales, las cuales son las más utilizadas hoy en día y están formadas por un hilo y una aguja. Comenzando con los hilos de sutura, existen una serie de características a tomar en cuenta. Uno, calibre. El calibre es el diámetro de la sección transversal del hilo y se utiliza la numeración de la farmacopea americana en número de ceros. Cuanto mayor es el número de ceros, más pequeño es el diámetro y menos la fuerza de tensión, como se ejemplifica en la imagen. 2. Tensión, resistencia. Es la fuerza en peso que el hilo puede soportar antes de romperse al ser anudado. 3. Fuerza tensil. Se denomina fuerza tensil al tiempo que la sutura mantiene la resistencia a la tensión, siendo el periodo de vida útil de la sutura, y se expresa en días o porcentaje de fuerza. 4. Absorción. Es la propiedad que define si el hilo será absorbido o no por el organismo y en cuánto tiempo lo llevará a cabo. 5. Capilaridad. Es la propiedad que permite el paso de líquidos a lo largo de la línea de sutura. Un exceso de capilaridad entraña riesgo de infección, ya que la posibilidad de retención bacteriana en los intersticios de la hebra será mayor. Por ello, debemos tener precaución en el caso de los hilos multifilamento, en heridas con procesos infecciosos o en riesgo de contaminación. 6. Memoria. Es la tendencia a volver a su estado original, como sucede en las suturas monofilamento, por lo que en estas es necesario realizar un mayor número de nudos. 7. Elasticidad. Es la capacidad de deformarse y volver a su posición original. Esto favorece el acercamiento de los bordes de la herida, pero el exceso puede propiciar la retracción de la misma. 8. Coeficiente de fricción. Se refiere al roce que produce el hilo al deslizarse a través del tejido. Depende de la superficie, por lo que monofilamentos y recubiertas se deslizan más suavemente, pero obligan a realizar nudos con mayor número de lazadas, ya que pueden desanudarse con facilidad. Dentro de los tipos de hilos existe una amplia y grande variedad de hilos de sutura que son comercializados dentro de esta rama médico-quirúrgica. Estos se clasifican de acuerdo a sus propiedades físicas, químicas o biológicas, y cada una de ellas se utiliza en un determinado tejido, gracias a que las propiedades de cada hilo son las óptimas para lograr una adecuada cicatrización de primera intención, mediante la correcta coaptación o afrontamiento de los tejidos seccionados previamente. La clasificación de los tipos de hilos de sutura se hace en base a los siguientes puntos. 1. Según el material componente. En base a esto podemos tener suturas de origen natural y suturas de origen sintético. 2. Según el tiempo de permanencia en el tejido. En base a esto se clasifican en reabsorbibles y no reabsorbibles. 3. Según el tipo de hebra. Aquí tenemos suturas monofilamento y multifilamento. Dentro del primer rubro de la clasificación, según el material componente,
Las suturas de origen natural se subdividen en suturas de origen animal, como por ejemplo el catgut, que es colágeno de la mucosa intestinal ovina o bovina, y la seda, compuesta de fibras proteicas procedentes de la secreción de los gusanos de seda. Las suturas de origen vegetal, como el lino, formado por las fibras del tallo del lino, y el algodón, formado por las fibras de celulosa natural y poco utilizado en la actualidad. Y las suturas de origen mineral, como por ejemplo el acero inoxidable y el titanio, que se utilizan en tejidos donde se necesita mayor resistencia a la tensión. Cabe señalar que todas estas suturas son no reabsorbibles, a excepción del catgut, que sí se reabsorbe por medio de proteólisis. En cuanto a las suturas de origen sintético, se subdividen en suturas reabsorbibles, como por ejemplo la poliglactina 910, el ácido poliglicólico, la poliglecaprona y la polidioxanona. Y en suturas no reabsorbibles, como por ejemplo la poliamida o nylon, el poliéster y el polipropileno. Dentro del segundo rubro de la clasificación, según el tiempo de permanencia en el tejido, primeramente tenemos a las suturas reabsorbibles, que son aquellas que desaparecen gradualmente en el organismo por degradación de la cadena de polímero o hidrólisis o por medio de proteólisis por los líquidos tisulares, de ahí que no requieren ser retiradas. Cada una tiene un tiempo de absorción determinado, pero generalmente pierden su fuerza tensil al cabo de 60 días. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la absorción y la pérdida de la fuerza tensil no son procesos totalmente paralelos, ya que una sutura puede perder la fuerza tensil rápidamente y absorberse lentamente o viceversa. Generalmente se utilizan en heridas profundas, como por ejemplo en mucosas, tejido celular subcutáneo, suturas cutáneas que no serán retiradas, ligadura de vasos, etc. En la siguiente tabla se enlistan las principales suturas reabsorbibles, comenzando por orden de material, nombres comerciales de las distintas marcas en el mercado, si cuenta con recubrimiento o no, su estructura en términos de monofilamento o multifilamento, su periodo de reabsorción expresado en días, su color y por último, usos y aplicaciones. En cuanto a las suturas no reabsorbibles, son aquellas suturas que el organismo no puede hacer desaparecer gracias a su estructura química, por lo que permanecerán ahí para siempre. Por lo tanto, si no se retiran durante el proceso de cicatrización, el hilo será encapsulado por el tejido, formando un granuloma por un cuerpo extraño, pudiendo permanecer por años en el tejido sin ocasionar alguna reacción, aunque en ocasiones pueden expulsarse segmentos o trozos del hilo que han sido rechazados por el tejido. Se utilizan en tejidos que cicatrizan lentamente, como la piel, aponeurosis o tendones, así como suturas en mucosas que vayan a ser retiradas, estructuras internas que deban mantener una tensión constante como ligamentos, cirugía cardiovascular, neurocirugía, etc. En la siguiente tabla se enlistan las principales suturas no reabsorbibles, comenzando por orden de material, nombres comerciales de las distintas marcas en el mercado, si cuenta con recubrimiento o no, su estructura en términos de monofilamento o multifilamento, su color y por último, usos y aplicaciones. Por último, el tercer rubro de la clasificación, según el tipo de hebra. En este último rubro de la clasificación, primero tenemos las suturas de tipo monofilamento, que como su nombre lo indica, están formadas por una sola hebra. Estas suturas tienen las siguientes características. Presentan menor resistencia al pasar a través de un tejido y son menos propensas a la contaminación bacteriana, por tener menor capilaridad y superficie, por lo que son las suturas de elección en tejidos potencialmente contaminados. Sin embargo, hoy en día se han comercializado suturas tipo monofilamento con dientes o barbas a lo largo de su superficie, bajo distintos nombres comerciales de acuerdo a cada marca del mercado, que distribuye la tensión a lo largo de la línea de sutura, lo que le permite un sistema de autoanclaje que permite suturar sin realizar nudos.
Asimismo, tenemos las suturas de tipo multifilamento, que están formadas por varios filamentos sometidos a un grado de torsión, trenzado y recubrimiento, lo que les confiere una mayor fuerza de tensión y flexibilidad, así como un recubrimiento que disminuye su fuerza de fricción. En la siguiente tabla se enlistan las principales ventajas e inconvenientes de las suturas de tipo monofilamento versus multifilamento. En cuanto a las suturas monofilamento, sus ventajas son menor resistencia al paso de tejidos, menos impurezas, mínima cicatriz, anudado más fácil y son de preferencia en cirugía vascular. En cuanto a sus inconvenientes, tenemos mayor dificultad al manejo, más capacidad cortante y poca resistencia a la tensión, torsión. Por otra parte, las suturas multifilamento ofrecen las siguientes ventajas: mayor resistencia a la tensión, menor riesgo en caso de torsión, mayor flexibilidad y mayor facilidad de manejo. En cuanto a sus inconvenientes son riesgo de infección, mayor cicatriz y mayor resistencia al paso a través de los tejidos. Por otra parte, hablando específicamente de las agujas, estas se fabrican con acero inoxidable templado, ya que aunque resisten la flexión, son templadas para que tiendan a doblarse antes que a romperse, para mayor seguridad de los tejidos que trabajaremos. Las características de una aguja son las siguientes. 1. Resistencia. Es la resistencia a la deformación por pasadas repetidas a través del tejido. A menor resistencia, menor traumatismo tisular. 2. Ductibilidad. Es la capacidad de doblarse sin romperse. 3. Definición. Es la capacidad de la aguja para penetrar el tejido. 4. Estabilidad en el portaagujas. Es una característica en algunas agujas que presenten estrías longitudinales que aumentan su estabilidad. Cabe señalar que una aguja se conforma de 3 partes, que hace que cada una de ellas sea única y especial para cada tipo de tejido. Las partes de una aguja son ojo, cuerpo y punta. El ojo solo existe en las agujas sueltas para montar una sutura. Puede ser cerrado, tipo redondo, oval o cuadrado, o también puede ser de tipo francés, que presenta una hendidura por donde se inserta el hilo. El cuerpo es la forma de la aguja y está determinada por su grado de curvatura, por lo que mientras más profundo el tejido, más pronunciada deberá ser la curvatura. Las agujas curvas se manejan con un portaagujas, mientras que las rectas se suelen manejar con las manos. La punta va en función del tejido a suturar, por lo que existen diversos tipos de agujas dependiendo de cómo sea la punta. Aguja Roma. Tiene una punta redonda y un cuerpo cilíndrico. Fue diseñada para separar las fibras en vez de cortarlas, por lo que se usa en tejidos blandos, frágiles y muy vascularizados. Aguja cilíndrica. Es de punta afilada y cuerpo cilíndrico. Se emplea en tejidos blandos y fáciles de penetrar, donde las fibras se separan con facilidad. Aguja triangular. Tiene la punta y cuerpos triangulares con 3 aristas cortantes. Se utiliza en tejidos con elevada resistencia como piel y músculos. La encontramos en sus 2 versiones, convencional y corte inverso, la cual cuenta con mejor penetración en tejidos fuertes. Aguja Trappercut. Es de punta triangular y cuerpo cilíndrico. Es menos traumática que la triangular y útil para tejidos resistentes pero frágiles. Se utiliza en cirugía cardíaca, traumatología y cierre en general. Aguja espatulada. Tiene la punta y cuerpo aplanados con bordes laterales cortantes, ocasionando traumatismo mínimo. Se utiliza en cirugía oftálmica y microcirugía. Los diferentes tipos de punta se representan con símbolos estándar como los que se esquematizan en la siguiente imagen. Cabe señalar también que otra clasificación que tenemos a partir de este último punto mencionado es en base a si la aguja viene ensamblada o no con el hilo de sutura.
por lo que cuando viene ensamblada le llamaremos sutura atraumática, que son la gran mayoría de las suturas que utilizamos hoy en día en cirugía. Y cuando tenemos el hilo de sutura libre y la aguja por separado, le llamaremos sutura traumática. Esto se basa en relación a que en una sutura atraumática el diámetro del hilo es igual al de la aguja, por lo que producirá un menor traumatismo tisular al atravesarlo en cada punto. En cambio, las suturas traumáticas sucede todo lo contrario, por diferencia de tamaño de la aguja, por el tipo de ojo que ésta tenga. En base a todo esto, debemos seleccionar el tipo de hilo y agujas ideales de acuerdo a los siguientes factores: el tipo de tejido, las características de cicatrización de cada tejido, el lugar de la incisión, la presencia o no de infección o sitio de drenaje, las características de cada paciente y las características del hilo que hemos mencionado a lo largo de este video. Sin embargo, es importante señalar que todas las suturas vienen envasadas en dos sobres separados. El sobre interior es estéril por dentro y por fuera, por lo que el exterior solo es una cubierta protectora con el medio ambiente para garantizar esta esterilidad. Asimismo, una de las caras del sobre exterior es transparente, para permitir observar con facilidad los datos impresos al interior sin tener que abrirla, y conocer de esta manera las especificaciones de dicha sutura para poder elegir la ideal en el tejido que trabajaremos, como se muestra en la siguiente imagen. Bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. No olviden... Listo, muchachos, ¿qué tal les pareció? Los que no lo habían visto. Bueno, Bueno, profe, nos ayudó complementando con lo que está explicando. Vale, la última parte de la aguja traumática y atraumática. Las traumáticas son las agujas viudas, ¿sí? Las famosas agujas viudas. ¿Sí han escuchado? ¿Sí las han visto? Sí, profe. No, visto no, profe. No, bueno, es que son solitas, ¿sí? Estas son le decimos agujas viudas porque no tienen el hilo, y esas son las traumáticas, ¿vale? Profe, ¿quién son los Velux? No, no recuerdo. ¿Él lo dijo? No, sino que es que a mí me regalaron una reglita de Medtronic y tiene ¿O algo que Besen-Look o Ben-Look? Benlook. Muéstramelo. Que no, V. Ujú. ¿Cómo es? ¿Me está escribiendo, Brando? No, señora, le estoy mostrando en la cámara. Yo no lo estoy viendo. Es que está como desde el celular y otro con el computador. Ajá, tengo dos, porque es que no me funciona el audio del computador, entonces... Profe, ahí se ve. Ah, espere. Que no. Pero borroso. Está borroso, sí. De Hay que hacer una teletón. No. Es que es chiquitico. Mándale una foto. escriba. Mejor escríbalo por el chat. Voy a sacar un ojo, Brando. Dice dispositivos para cierre de heridas. Dice Benlook 90, Benlook 180 y Benlook T. ¿Qué característica tiene? ¿Qué dice? Dice que es barba monofilamento, carbonato. Hay uno que dice que de recubrimiento no requiere. ¿No es la competencia del Stratapies? Se me dicen que, a mí me dijeron que esto era para no, que eso necesitaba, ¿cómo se llama? Hacerle nudo. Es como el Stratapies. Ajá. Esta es la competencia como del que hacen con Johnson. Ajá. Ujú. Listo. Ahorita hay una gran variedad de suturas, muchachos, pero muchísimas. Entonces hay de toda gama de sutura. ¿Listo? Bueno, aquí terminamos con lo que es suturas. Y vamos a entrar, me corre el tiempo, muchachos.
Vamos a hablar un poquito acerca de la anatomía de la piel, ¿sí? Yo sé que ustedes están duchos en esto también, ¿cierto? Muchachos. No, Señora. profe. No, Ah, están duchos. ¿Cómo que no están duchos? Bueno, entonces vamos a estudiar un poquito, ¿sí? La presentación es muy larga, ¿sí? Pero para que ustedes tengan en cuenta la anatomía y cuando se hablan de tumores, cuando se hablan de heridas, entonces ustedes vayan a tener una super ubicación, ¿cierto? Entonces, la piel es el órgano más grande que tiene el cuerpo, ustedes ya lo saben. La piel tiene un objetivo de cubrirnos o de darnos protección contra el calor, contra la luz, ¿sí? Dice que regula la temperatura del cuerpo, almacena agua y grasa, es un órgano sensorial, claro que sí, impide la pérdida del agua, impide el ingreso de bacterias y actúa como una barrera, ¿sí? Entre el organismo y el entorno, ¿sí? Porque se considera que esa cavidad, por ejemplo, un ejemplo de la cavidad abdominal, se considera que eso está estéril, ¿sí? Entonces, es la piel, ¿sí? La que nos cubre y la que nos va a proteger contra este entorno. El cuerpo, ¿sí? Ustedes ven que a lo largo del cuerpo hay diferencias. Hay unas zonas que son más gruesas, hay otras zonas que son más delgadas. Por ejemplo, la piel, ¿sí? Del cuero cabelludo es bastante gruesa, ¿sí? Si ustedes ven la piel, ¿sí? Y se toman la del párpado, es una piel que es muy delgada, ¿sí? Se puede decir que esa parte es la más delgada que tiene el cuerpo, ¿sí? Y entre otras diferencias que tiene pues la piel, ¿listo? En diferentes partes, tanto el color, ¿sí? Como el grosor, la textura, pues etcétera, ¿cierto? En teoría se dice que la extensión de la piel en un adulto es de 2 metros, que mide aproximadamente 4 kilogramos, ¿sí? Y el grosor está entre 2 a 4 milímetros. ¿Listo? Hasta ahí claro, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Entonces, la piel está conformada por la epidermis, por la dermis y por una capa de grasa subcutánea. La epidermis tiene 5 capas y la dermis tiene 2 capas, ¿sí? Vamos a mirarlo, ¿sí? Entonces, la epidermis, ¿sí? Es conocida como una capa o epitelio, ¿sí? Pavimentoso, estratificado y queratinizada, ¿sí? Es una capa compacta, llena de queratina. ¿Qué es la queratina? Es una proteína, ¿sí? Es una proteína producto de los queratinocitos, ¿sí? Estos son encargados, pues, de proteger la piel. Estas se encuentran, ¿sí? En los queratinocitos, melanocitos, la célula de Merkel, las células de Langerhans, ¿cierto? Ustedes han escuchado estas células, yo sé que sí las han escuchado, ¿sí? Los melanocitos son encargadas de la coloración de la piel, las células de Merkel son los receptores y las células de Langerhans es meramente inmunitario. ¿Listo? ¿Qué profe me puede repetir el pedacito de la célula? ¿De cuál? Los melanocitos son son encargadas de la coloración de la piel. Ajá, las células de Merkel son los receptores y las células de Langerhans, su función es inmunitaria, ¿sí? La de Merkel son esas las que nos producen la sensación, ¿sí? Del tacto. Esas son las que nos proporcionan eso. ¿Listo? Entonces, como les decía, la epidermis tiene 5 capas. Tiene un estrato basal, que ustedes lo ven aquí, tiene un estrato espinoso, tiene un estrato granuloso, tiene un estrato lúcido, que ahí no está en la fotico, que queda por aquí, y queda un estrato córneo, que es el último, ¿sí? De abajo hacia arriba. Listo, entonces, el Profe, qué pena, queda un poquito rápido. ¿Puede repetir, por favor, lo de las capas? Ah, sí. Entonces, la capa es la primera capa, que es la más profunda, ¿sí? Es el estrato basal, seguido el estrato espinoso, el estrato granuloso, está el lúcido, ¿sí? El estrato lúcido, que aquí no está, y está el estrato córneo. ¿Listo? Profe, ¿cuál es el que no está? El lúcido. Lúcido con tilde, lúcido, en la U, lúcido.
¿Y esa es la capa que, profe? ¿El lúcido? Es la cuarta capa, de arriba hacia abajo, ¿no? De la epidermis. ¿Listo? Sí. Entonces, vamos a hablar sobre el estrato basal, que es la capa, es la primera capa, pero es la más profunda, ¿no? Es la capa profunda de la epidermis, en esta se generan los queratinocitos. Los queratinocitos van viajando desde la capa basal hasta la capa córnea, ¿sí? Nacen, suben al estrato espinoso y al final siempre van a morir allá en la piel, ¿sí? El estrato espinoso, ¿sí? Tiene aproximadamente, en teoría dice que tiene aproximadamente de 8 a 10 filas de queratinocitos. Estos están unidos entre sí, ¿sí? A través de unos tonofibrillas. Estas tonofibrillas son una proteína que ayudan a la elasticidad y a la resistencia de la piel. Profe, va muy rápido. Ay, sí, es que esta clase es supremamente rápida, muchachos, Profe, la verdad. es que no alcanza a copiar y además no estamos grabando. Sí, profe. Chico, yo Se estoy nos manda la grabando. diapositiva. ¿Quién Yo está estoy grabando? grabando. Ah, Vanessa está grabando, ¿sí? Ella le comparte. Siempre les comparto. ¿Sí? Era para que ustedes tuvieran un poquito de tiempo para reunirse Vane, cada grupo para que puedan Dígame por el interno, hacer por el favor. cuadro. ¿estás segura que está grabando? Porque yo no veo el coso que está grabando. Por una aplicación que hay que yo ya se los envío a más de uno que es grabar pantalla y todo. Ah, ok. Mándenla a los demás otra vez, Vanessa. Bueno, profe. Bueno, ¿listo? Entonces, en el estrato espinoso, ya saben, hay de 8 a 10 filas de queratinocitos y estos están unidos por unos tonofibrillas. Estas son unas proteínas que ayudan a la elasticidad y a la resistencia de la piel, ¿sí? En este estrato. En el estrato granuloso, en este se encuentran también los queratinocitos, que están en el espinoso, ¿sí? Son los mismos, son los que suben desde abajo, ¿sí? Van hacia arriba, hacia la piel. Se encuentran aplanados y tienen unos gránulos en su citoplasma, muchachos. Tienen más o menos de 3 a 5 filas de queratinocitos. Si ven que cada vez pues, hay menos, cuando van ascendiendo pierden la proteína y ellos van muriendo, ¿sí? Los gránulos laminares que se encuentran en estos queratinocitos, ¿sí? Funcionan como membrana, ¿sí? Como membrana plasmática. ¿Listo? Perdón, ahí que me equivoqué, la voy a corregir, muchachos. ¿Sí? Estas producen una secreción rica, ¿sí? En lípidos y estos ocupan unos espacios entre célula y célula, ¿sí? Este líquido es acuoso, ¿sí? Evita la entrada y la pérdida de líquido, muchachos, en este estrato. Está el estrato lúcido, que es el que no estaba en la foto, que no lo encontré, ¿sí? En esta se encuentra únicamente la piel gruesa, ¿sí? Si ven que se va haciendo más gruesa, con forma Una pregunta, qué pena. ¿El anterior es granuloso o laminoso? ¿Es lo mismo? Granuloso. Ah, ok, ya. Ajá. Espinoso, granuloso, lúcido y córneo. ¿Sí? En este estrato lúcido, entonces se encuentra únicamente la piel gruesa, como les digo, es de arriba hacia abajo, perdón, de lo más profundo, ¿sí? Hacia el exterior. Lo conforman de 3 a 5 filas, ¿sí? De queratinocitos. En este estrato se encuentra totalmente muerto, ¿sí? Y con una membrana plasmática. ¿Listo? Ellos van subiendo, ¿sí? Desde el estrato más bajo hasta el estrato córneo y se va muriendo, ¿sí? La capa más externa tiene un aspecto escamoso. Esa es la capa córnea, que es la última, tiene de 25 a 30 filas de queratinocitos muertos, ¿sí? Tienen una duración de 4 a 6 semanas desde el estrato basal hasta la capa córnea. ¿Listo? Hasta aquí ya entendieron un poquito, ¿sí? Acerca de cada uno de los estratos. Profe, el último, ¿cuántas filas tiene? El córneo tiene de 25 a 30, pero están muertos, ¿no? Estos queratinocitos están muertos, que es la piel.
vamos a hablar de la dermis, ¿cierto? Entonces la dermis tiene dos capitas también. Bueno, también no, esta tiene dos, la otra tiene 5. La dermis está formada por tejido conectivo, denso e irregular. Tiene fibras elásticas de colágeno. Está compuesto por fibroblastos, vasos sanguíneos, por nervios, ganglios, folículos pilosos. La verdad que la dermis tiene una parte muy sensitiva. Se divide en dos estratos, el estrato papilar y el estrato reticular, siendo el estrato reticular pues el más cerquita, ¿sí? a la grasa, ¿sí? Aquí están los estratos. Entonces, el estrato papilar lo conforma la quinta parte de grosor de la capa. Consiste en fibras grandes de colágeno y elastina. Contiene papilas dérmicas que a su vez contienen vasos sanguíneos, receptores táctiles como los corpúsculos de Meiser, terminaciones nerviosas, entre otras. Si ustedes van a ver, ustedes van a encontrar muchísimo, ¿sí? La verdad que esta fue pues como lo más resumido que está aquí porque es bastante amplia esta parte de la anatomía, ¿sí? Las papilas ayudan a detectar las diferentes sensaciones. Como les decía, esta parte de la dermis tiene muchas, es muy sensitiva, ¿no? Está el estrato reticular, ¿sí? Esta que está pegada al tejido graso, al tejido adiposo, ¿sí? Esta es la última capa. Está compuesta por fibras de colágeno muy gruesas. Se pueden encontrar fibroblastos y macrófagos. La combinación de las fibras de colágeno con las fibras elásticas pues otorga, ¿sí? a la piel elasticidad y resistencia, ¿sí? En este estrato pues se producen allá bien abajo se producen las estrías, ¿sí? A nosotras que, bueno, a los hombres también les da estrías, ¿no? Que tanto nos molestan, ¿sí? Con esos procesos a veces las que son mamás, mamitas, o con esos procesos que somos, que adelgazamos y que engordamos, ¿sí? Aparecen estas estrías, ¿listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? Esto fue lo más resumido posible porque la verdad es que la anatomía de la piel es bastante compleja, muchachos. Listo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Lo grabaron? No, profe. No, profe. Listo, listo. No, la verdad es muy sencilla. Como les dije, si ustedes ven cada uno de los cuadritos, está muy resumido. Si ustedes quieren también profundizar, pueden hacerlo y Profe, van a encontrar más. Sí, dime. Una pregunta. Sí, dime. ¿Usted va a poner esas diapositivas en la plataforma? Sí, yo las he puesto. Es más, yo he puesto ya. Sí. Ah, bueno, profe, gracias. Profe, pero no puso la que yo le di. Ana María, yo la puse. Mírela y verás. Yo la puse. Yo no sé por qué se me olvidó. Yo las subo todas, la verdad no tengo problema. Bueno, muchachos, entonces, en esta media horita que nos queda, ¿sí? La idea es que ustedes... Ah, bueno, hay otra cosa que les quiero proponer antes de que se me olvide. Ustedes que son más curiosos, más creativos que yo no sé, cuando hagamos lo de la alternancia, qué posibilidad haya en que podamos traer materiales, no sé, foamy, ¿qué es eso? Espuma para que podamos suturar. La verdad que no podemos traer carne, no podemos traer nada de eso porque pues la idea es que lo hagamos aquí en el salón porque si no, para pedir laboratorios, la verdad que es muy complejo, ¿sí? No sé, ¿qué les parece la idea? Sí, profe. Sí, profe, sí. La idea es que ustedes puedan, yo les pueda enseñar a suturar, ¿sí? Hacer la sutura intradérmica, sobre todo hacer los nudos, porque a veces cuando ustedes que vayan a salir a trabajar, el cirujano le va a decir, ay, hágame este nudo, ¿sí? Y que ustedes no lo sepan, pues, no, primeros muertos que sencillo, muchachos, no podemos perder el glamour. Entonces, al menos aprendemos a sí. suturar, ya que no vemos nada más. Sí, entonces, ¿ustedes qué opinan? No sé si, yo sé que ustedes dentro del grupo hay personas que son muy curiosas, no sé, me pueden decir qué material podemos utilizar y podemos conseguir suturas, ¿sí? Para hacer esta actividad. ¿Qué les parece? Sí, profe. Yo tengo entendido que el foamy o si no con un banano. Pues que aquí no podemos traer, o sea, no sé, bueno, hasta la fruta puede ser. Pero foamy, sé que hay puma también, ¿sí?
Si quieren, pues pueden averiguar y yo también puedo averiguar. Y entonces tratémoslo de incluir en ese plan de curso, ¿vale? Eso no importa que lo modifiquemos. Profe, en cuanto al cuadro de suturas, Ajá. pues yo estoy buscando los manuales que yo tengo, pero ahí en el manual no me dice para qué, o sea, para qué va destinado. Solo me dice No, pero solo me dice que la especialidad, pero no me dice para qué. O sea, qué en plano, qué lado. Ajá. Bueno, no importa, Brandon, trate, digamos, si dice para piel, un ejemplo, la sutura de un prolene, un polipropileno, de 11 milímetros, ¿sí? Es utilizada, por ejemplo, en cara, para suturar piel en cara. Por ejemplo, el trasero, para suturar el abdomen, para suturar el muslo, ¿sí? Pueda suturar en mano, con un ejemplo, con un Vicryl 4 ceros, con un Prolene 4 ceros. No olviden que los cirujanos plásticos también hacen mano, ¿sí? Entonces, si hacen mano, ellos también hacen osteosíntesis, ¿sí? Son especializados también haciendo osteosíntesis, pero solamente en mano, ¿sí, muchachos? ¿Qué otro ejemplo, Brandon? Sí, trate digamos, de utilizar suturas grandes cuando son en estructuras anatómicas donde usted se ubique, ¿sí? Si es grande, pues así de proporcional, entonces la aguja y así pues usted lo va a requerir. Si los tejidos son más fuertes, entonces necesito tal sutura, ¿sí? ¿Sí? Aplicando esos conocimientos que ustedes ya lo tienen. Dime. Una pregunta, en cuanto a cola, cuando colocan implantes, me imagino que debe ser una sutura gruesa, ¿cierto? ¿Implantes de quién? ¿De mamá? No, en cola. Implantes, pues, bueno, esas técnicas de implantes, pues ya están out. Yo no sé si ustedes lo sabían, ¿cierto? Eso ya... Reconstrucción en glúteo. Eso aplican injertos grasos, ¿sí? Que es la lipoinyección hoy en día. Se llama así, injertos grasos. Profe, pero si hay un retiro de biopolímeros que hacen como esa cicatriz de mariposa. Ay, esto es más horrible, porque esos biopolímeros, ustedes saben que ellos migran para todas partes. O sea, nunca van a terminar de reconstruir. Por ejemplo, ¿cómo se llama esa presentadora que tenía biopolímeros? Que es muy bonita. Jessica C10. Eso es muy horrible. ¿Por qué? Porque la reconstrucción de eso es casi como que imposible. O sea, ellos logran sacar esa parte de plástico, porque eso es como un plástico, sacan esas partes, como eso migra, entonces en donde hay mayor acúmulo, pero si no, ahí se dejan. Entonces eso es como muy evolutivo, ¿sí? Eso es cirugía tras cirugía para poder sacar los que ellos puedan ver, ¿sí? Y pues hay pacientes que se complican. Yo he visto pacientes, muchachos, súper mal. Un día llegó una hasta con pseudomonas, tenía esas nalgas meramente infectadas, o sea, era muy horrible, la verdad, pobrecita, yo me acuerdo. Profe, sino que yo hizo que la sutura que usan ahí es como gruesa, porque eso se ve como, no sé. ¿Como para sacar los biopolímeros? Sí, de la que hacen como en forma de mariposa, ellos usan como una sutura y queda súper gruesa la piel también. Entonces, como que usaría ahí. Puede ser 2 ceros. Yo creo que ahí puedes utilizar 2 ceros. Si ellos en mama, por ejemplo, en el abdomen, cuando cierran fascia, cuando cierran músculo, por ejemplo, el cirujano general, un cirujano ginecólogo, cuando hace una fanestil, esa parte del músculo, ¿con qué lo cierra? ¿Cierto? Lo cierra con un Vicryl 1, ¿sí? Pero a los cirujanos plásticos tiene que ser muy fuerte el tejido para que utilicen uno, pero les gusta el 2 ceros, utilizar mucho el Vicryl 2 ceros, y les gusta mucho las suturas horribles, es la verdad. Porque con las suturas horribles, pues, ellos dejan como menos cicatrización. Profe, usted ahorita dijo que utilizaban catgut cromado para algunas cosas en piel. Sí, esta sutura no es de mayor elección de ellos, pero yo les colocaba el ejemplo porque en ocasiones no hay monocril y un día necesitamos fijar un injerto en pie. Esa zona es de mucho movimiento, entonces él necesitaba fijarlo y no había monocril.
Entonces yo le ofrecí un catboot simple, ¿sí? Entonces cuando no hay, entonces nos toca que utilizar. Pero, o sea, Ajá. la cirugía general solo es cara, brazo, mano. Plástica. Bueno, plástica es cara, mano, Ajá. abdomen. No, sí, el cuerpo, ajá, porque, todo el cuerpo, orando porque ellos hacen colgajos, y los colgajos pueden colocarlo en cualquier parte del cuerpo, o pueden sacarlo de cualquier parte del cuerpo. Y los colgajos no solamente son piel, tejido celular subcutáneo, sino puede ser fascia, músculo y hueso, ¿sí? A veces son colgajos con varios tejidos, se llaman colgajos osteomiocutáneos, ¿sí? Entonces, a veces hay colgajos solamente de piel, tejido celular subcutáneo. Entonces, Profe, ¿y eso que colocan piel de cualquier... tilapia, eso también es un colgajo? No. Esos lo hacen para la vagina, ¿no? Yo vi un caso de eso, ¿no? Mira que ellos, yo escuché al cirujano y él decía que es muy bueno, ¿no? Como que tenía es muy compatible con el cuerpo humano, pero... Profe, lo que pasa es que eso produce mucho colágeno y ayuda demasiado a la cicatrización como tal, porque recuerdo tanto que usted en una charla que nos dio, estábamos tocando sobre ese tema, y por lo menos, digamos, en la costa pacífica se tiene, por así decirlo, que las escamas de pescado, usted las empieza a cocinar, y es por eso, digamos, que las mujeres de color tienen mejor piel que las mujeres blancas, tanto en elasticidad y todo. Mire, sí puede ser, la verdad que sí, sé que lo utilizan, hicieron un procedimiento grande y la verdad que tiene mucha lógica. No sé si tenga, digamos, esa clase eso es como un injerto, no sé qué clase sí, como injertos, no sé qué esa clase de injertos pueda tener alguna complicación en algún tiempo. Listo, muchachos. No, en el uso de tejidos, Brandon, entonces tratan de acordarse de lo que les dije, ¿sí? Si van a suturar piel, si van a suturar tejido celular subcutáneo, si van a suturar músculo, depende en dónde esté, entonces así mismo van a hacer la escogencia en cuanto a los calibres, y así mismo hacer la aguja. La verdad que la tarea es chévere y se aprende. Profe, entonces si no alcanzamos ahora dentro de 8 días, sí, dentro de 8 días me lo mandan. Me lo mando, pero ¿usted lo va a corregir con nosotros en la misma clase o...? Sí, pero de algunos porque yo quisiera todos, pero uy, no, pero es que mira, es que ya que horas son, van a las 5. ¿No? Es que o al menos uno, profe, para que sí. Esa persona que corrija nos entregue el cuadro a todos, ¿no? Es como lo mismo. Sí, o para que tengan un ejemplo, sí, o bien yo podría, yo el semestre pasado lo que hice fue, lo revisé todos y la verdad que es bien dispendioso. Pero sí podríamos hacer así. Ajá. Y los que tengan, digamos, tienen alguna duda, pues me la pueden preguntar y lo hacemos. ¿Sí? Ajá. ¿El cuadro se lo entregamos, se lo enviamos por correo o algo o se sube a la plataforma? Yo creo que es mejor que me lo suban a la plataforma. No olviden colocarle el nombre de los 2 integrantes del grupo. Profe, ¿las suturas nada más es de las que se utilizan en plástica? Sí, solamente las que utilizan en plástica. Pues hasta bueno, no. Aquí no vamos a utilizar órganos ni nada. ¿Hasta cuándo hay tiempo? Hasta dentro de 8 días. O sea, ustedes se van a tomar el resto, los 15 minutos que quedan, para reunirse y para que ustedes puedan detallar pues cómo lo quieren realizar. Y dentro de 8 días pues lo terminamos y ya me lo pasan, me lo suben a la plataforma. Bueno, profe. ¿Lo del labio fisurado y paladar hendido, eso es plástica o eso es...? Eso es plástica. A ustedes lo dieron en maxilo, ¿cierto? Sí. Sí, eso es plástica. Eso es plástica. Porque son los cirujanos plásticos son los que operan esa clase. Bueno, aunque yo he visto que los maxilofaciales también también lo hacen. A veces hay grupos multidisciplinarios, ¿sí? Por ejemplo, yo con ustedes, cuando estábamos ahí en práctica en el HV, yo tenía, eso era los jueves, un programa
en donde hacíamos reconstrucciones. Era cirujano plástico, era el maxilofacial, era el otorrinolaringólogo, ¿sí? Entonces, se hacían, ¿sí? A veces se hacían, depende del tumor. Un día hicimos varios pacientes, ¿no? Donde le quitamos toda la mandíbula porque tenía un tumor y se le colocaba colgajos. Y obviamente era un colgajo a distancia, o sea, es un colgajo microquirúrgico que tiene varios tiempos, ¿sí? O sea, pero son cirugías que duran por ahí 12 horas, 13 horas, ¿sí? Entonces, depende. Si ellos interfieren todos ahí. Bueno, muchachos, entonces así quedamos, ¿sí? ¿Está bien? Entonces las listas de asistencia a las clases quedan igual como con la profesora María. Sí, es mejor, yo pienso que es mejor. ¿O qué opinan ustedes? Sí, yo también, profe. Sí, profe. Sí, profe, para no ir 2 días. Listo. Y entonces voy a sacar la fecha y yo se las digo en 8 días para que hagamos la actividad. O sea, los que vengan y como vamos a intercalar, entonces tienen la oportunidad de poder suturar, de poder hacer las técnicas de sutura, ¿vale? Así sea media hora, profe. 40 sí, así minutos. sea media hora. Ajá, sí, está bien, muchachos. Bueno, muchachos, entonces háganle pues. Quería dejarles más tiempo pues para que no estuvieran tan saturados, pero bueno. Sí, dime, Brandon. Profe, Brandon. ¿usted cuándo me va a hacer el favor de reunirse con nosotros? El viernes en la mañana. Bueno, señora. ¿Sí? ¿Segura? Porque le hemos estado pidiendo. Nosotros también necesitaríamos reunirnos con usted para ver si nos puede hacer el favor. Ah, claro. Sí, pero con Javier y Alejandro. Profe, es que yo tengo una duda. ¿A uno desde cuándo le asignan el tutor? ¿Desde este semestre o desde el...? No, desde el otro. Y eso es muy cortico. Hay que hacerlo. Si ustedes tienen la disponibilidad, tienen ese querer hacerlo, hágalo de una vez. Me consta. Pero el Es algo programa loco. está ahí mal en eso, como la nada uno en el último, entonces no alcanza a hacer una investigación ni nada. Sí, creo, no lo he visto bien, pero en la otra malla curricular eso va a cambiar. Profe, pero entonces el viernes, ¿sí? Para poder ir adelantando. Promesa. Sí, porque ustedes me tienen que entregar eso. Me tienen que entregar. Bueno, Promesa. muchachos. Profe, con nosotros, ¿cuándo se podría reunir? Entonces, ¿será que el viernes también, pero después de ellos? Yo creo Profe, que... entonces, ¿a qué horas? Con ustedes sería a las 9 y con Natalia a las 10, ¿no? ¿Nosotros no estamos en clase el viernes? Profe, pero es que antes terminamos clase a las 10. ¿Termina en clase a las 10? Sí, señora. Bueno, entonces después de esa clase. ¿Es a las 10? A las 10. Por eso. No, Tenemos pero a clase a nosotros las nos queda 10, bien porque nosotros a las 9, Ana, usted no está escuchando. a las 8, 10, 8 y media, pues, para que alcancemos un poquitico más. Brandon, ¿entonces a qué hora? 8 y media, profe. Bueno, dale. Bueno, pues, igual yo le acuerdo el jueves. Bueno, hágale pues. Muchachos, fue un placer. Cuídense mucho. Bran, el viernes tenemos clase de 8 a 10. ¿Cómo? El viernes Claro, lo que le estoy clase diciendo de es que 8 a sí, 10. hay clase 8 a 10. Ah, es de 8 a 10. Ah, Por eso le dije que a las 10 terminamos clase. Entonces, a bueno, las entonces 10, a las 10, profe. A las 10 y cuando termine, entonces con Natalia. Bueno, señora. Listo, profe, gracias. Profe. Bueno, Chao, profe. que le rinda, pues.